Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Vamos a hacer en este video un análisis de dos situaciones que están ocurriendo ahora mismo en el mundo. Primero, la amenaza de Trump hacia México de hacer ataques terrestres, intervenciones terrestres en contra de los cárteles ahí sobre suelo mexicano, algo que, bueno, ya se viene amenazando hace algún tiempo. Y lo otro de lo que vamos a hablar es una situación, una noticia que quizás no ha sonado mucho porque el tema de Venezuela lo ha opacado, y son las protestas en Irán. Irán está atravesando una situación bastante complicada, la queja de su gente en contra del régimen de los ayatolás y que ha llevado a una serie de protestas que ya llevan casi 12 días, bueno, son más de 10 días. Esto está totalmente salido de control y que también de alguna forma está relacionado con Donald Trump, o al menos eso es lo que se dice desde Irán. Donald Trump en el centro, ¿no?, del caos global. Recuerden que la revista The Economics para el año 2025 lo puso en el foco, en el centro de los eventos, y la de 2026 hizo lo mismo. El gran dictador mundial, el líder de la potencia, que está haciendo una serie de movimientos para fortalecerse. Estados Unidos se está preparando para la gran confrontación. Bueno, vamos a analizar lo de México primero. Aquí lo tenemos. Trump dijo que vamos a atacar los cárteles por tierra. Los cárteles gobiernan México. Esa es la excusa, ¿no?, para entrar a países ajenos. El tema del tráfico de estupefacientes y los terroristas, el terrorismo. Y Donald Trump ha calificado ya desde hace algún tiempo estos cárteles como organizaciones terroristas. Por lo tanto, la excusa ya la tienen. Así hizo con Colombia hace poco, en medio de la situación con Venezuela. Lo que pasa es que, bueno, hace un par de días tuvo una llamada telefónica con Gustavo Petro, presidente de Colombia, y bajaron un poco las tensiones, dialogaron y, bueno, la cosa se calmó con Colombia. También te digo, Colombia, como no tiene las reservas petroleras que les interesa a Estados Unidos, pues la cosa no es tan peligrosa, digámoslo así. Sin embargo, con Trump nunca se sabe. Sabemos que está tocado de la cabeza y el día de mañana puede decir, pues nada, invadimos Colombia. Bueno, ¿qué más dicen por acá? Según el líder estadounidense, su país ya ha erradicado el 97% de los estupefacientes que llegan por agua. Como ya lo hicieron por agua, pues ahora toca por tierra. Vamos a ver qué dice la noticia. Donald Trump anuncia ataques terrestres contra cárteles de la droga en México. El mandatario estadounidense afirma que dichos cárteles controlan al país, aunque no ofreció ningún detalle de una posible operación. Sus comentarios se producen luego de los ataques del ejército estadounidense contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental, que según Trump trafican con drogas. En medio de la escalada de tensiones entre las dos naciones, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México no pertenece a ninguna potencia. Bueno, está con toda, ¿no?, haciendo y anunciando, ¿no?, estas operaciones en territorios ajenos. Como que él dijo, bueno, como no me dieron el Nobel de la Paz, hizo algunos acuerdos o ahí hizo intermediario en ciertos procesos que calmaron tensiones mundiales, y por eso él aspiraba a ganar el Nobel de la Paz. Quedó ofendido porque no se lo dieron a María Corina en vez de a él. Él dijo, bueno, como no me premiaron por la paz, ahora vamos por la guerra. Y eso es lo que parece, ¿no?, que ha cambiado en su postura desde finales del año pasado, con el tema cuando bombardeó bases militares en Irán y también con el apoyo a Israel en la franja. Pero ahora está haciendo otras ofensivas o otras amenazas, en este caso porque todavía la ofensiva no ha sucedido, pero ya anunció que van a hacer ataques terrestres en México en contra de estas organizaciones. Así que Trump empezó el año con toda. El presidente Donald Trump declaró este jueves que su país va a llevar a cabo ataques terrestres contra los cárteles de estupefacientes tras los ataques marítimos en el Océano Pacífico Oriental. Vamos a empezar a atacar ahora mismo a los cárteles por tierra, los que controlan México, dice él. Es muy triste ver lo que ha sucedido en este país, pero los cárteles controlan y están acabando entre 250,000 a 300,000 personas cada año. But we've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. Lo que sí es cierto es que este hombre está cumpliendo lo que dijo en campaña, ¿no?, blindar sus fronteras, fortalecer a Estados Unidos desde adentro, y no es algo que él lo haga por el beneficio, ¿no?, del ciudadano de a pie. Es algo que lo hace porque geopolíticamente Estados Unidos ha estado debilitado, no solamente a nivel político, sino a nivel económico en los últimos años. Es un imperio que
bueno, ha venido de capa caída en ciertos aspectos, sobre todo por ese enfrentamiento comercial económico que ha tenido con China y donde China ha ganado varias partidas a nivel internacional. Entonces, claro, en ese escenario, Estados Unidos lo que tiene que hacer es tomar fuerzas, reestructurarse, reorganizarse y para eso debe fortalecerse internamente. Y este fortalecimiento consiste en, bueno, cerrar fronteras, atacar fuertemente el tema de la inmigración, que ya vemos que desde que llegó lo comenzó a hacer, hacerle frente al tema del tráfico de estupefacientes y comenzar a perseguir organizaciones terroristas que sean una amenaza para los Estados Unidos. Esto desde el punto de vista de Estados Unidos y como lo ve Donald Trump. ¿Y eso qué conlleva? Pues hacer ofensivas como la que hizo en Venezuela para principalmente obtener el recurso del petróleo, sacar el gobierno que estaba ahí y poder tener un acceso más fácil. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que ahora sigue en México. Ellos para hacer esto no le van a pedir permiso a Claudia Sheinbaum. No le pide permiso ni a su mismo Congreso para hacer las ofensivas. Entonces no nos sorprendamos que nos despertemos un día con la noticia de que estas ofensivas terrestres finalmente se llevan a cabo sobre suelo mexicano. Porque ya tienen la excusa perfecta del tráfico de estupefacientes. Porque evidentemente esto es una situación y un flagelo que no solamente golpea a Estados Unidos, golpea a muchos países, pero la forma en que Estados Unidos lo quiere controlar evidentemente no es la adecuada. Tú no puedes ir de matón por el mundo entrando a cuanto país se te dé la gana y bueno, haciendo ahí lo que tú quieras. Eso no es correcto, eso son violaciones de soberanía, pero como es Estados Unidos, el líder del mundo, pues nadie le dice nada. Ni la ONU, ni ningún estamento internacional se pasan por la faja absolutamente todo, al igual que Israel. Horas después de la operación militar estadounidense sobre Venezuela, que terminó con, bueno, ya sabemos, con la captura de Nicolás Maduro, el inquilino de la Casa Blanca advirtió que México, así como Cuba y Colombia, podrían ser los próximos objetivos de Washington. Lo de Cuba no le veo mucho sentido. Cuba no tiene mayor importancia en el tema de recursos para Estados Unidos. Colombia tampoco tiene un petróleo que le interese a Estados Unidos y además con la llamada de Petro ya bajaron las tensiones, pero queda México. Y México pues con el tema de los cárteles y el tráfico de estupefacientes que evidentemente está presente en ese país desafortunadamente, pues ahí Donald Trump sí tiene la excusa. El tema es que México como limita con Estados Unidos, pues ahí Estados Unidos sí va a querer meter mano para tener esa frontera, bueno, lo más controlada posible. Ahora cuando llegó Donald Trump, una de las últimas cosas que dijo fue que el Golfo de México se iba a llamar Golfo de América. Este señor viene con todo, está lo de Groenlandia, bueno, vamos a ver por qué este 2026 comenzó bastante caliente con las decisiones y acciones que está teniendo este señor. Y bueno, esto que es evidente se reconfirma una de las intenciones principales de Estados Unidos con Venezuela, el petróleo. Miren lo que dijo Trump, estamos consiguiendo miles y miles de millones de dólares en petróleo y serán billones. Están desangrando a nivel de recursos a Venezuela. Ya comenzó la explotación, vamos a ver hasta dónde llega porque miren todo el petróleo o más bien todo el dinero que buscan conseguir con los barriles de petróleo que van a extraer de Venezuela. Y de esto, ¿cuánto va a ver el pueblo venezolano? De toda esta riqueza, no creo que vea mucho. Y hacia un corto, mediano plazo, luego que no se le vaya a echar la culpa solamente al gobierno de turno que está en Venezuela. Ya sea que gobierne la oposición, la derecha, la izquierda, el que sea que gobierne en Venezuela, en un mediano o largo plazo, luego no se le vaya a echar la culpa solo al gobierno que esté por la situación complicada que pueda volver a vivir Venezuela hacia futuro. Que no se nos olvide esto que ha sucedido desde principios del 2026 y es el apoderamiento de los Estados Unidos del principal recurso que tiene Venezuela, quitándole a Venezuela la posibilidad de ser autónomo con su recurso y poder ver esto reflejado en un fortalecimiento económico. Hemos tomado 4.000 millones de dólares en petróleo en un solo día. 4.000 millones de dólares en un día para Estados Unidos, 0 pesos para Venezuela. Bien, cambiemos de bando a nivel mundial y pasemos al otro lado del mundo, a Oriente. ¿Qué es lo que está pasando en Oriente con Irán? Trump amenaza a Irán con el infierno si continúan las protestas. Y uno dice, ¿y este señor por qué se mete allí? ¿Por qué amenaza a Irán de unas protestas internas? Recuerden, Trump, Estados Unidos, se creen el policía del mundo. Y claro, donde haya una situación
que Estados Unidos vea beneficiosa detrás, ya sea recursos, una posición estratégica, bueno, donde vean algo que pueden ganar si intervienen, van a intervenir. ¿Y en Irán qué hay? Petróleo. Las divisiones ahora mismo internas que hay en Irán pueden ser aprovechadas por Estados Unidos para meter mano, como pasó en Siria, en Irak, en Afganistán, en todos lados. No en todos ha buscado el petróleo. También han buscado otros recursos, pero en el tema de Irán hay petróleo también. Por ahí pueden ir las cosas. El presidente de Estados Unidos ha lanzado una advertencia a Irán por la crisis económica que enfrenta el país. Ahora, tampoco vamos a decir que es que la gente está protestando porque sí. No, lo que sucede en Irán a nivel de gobierno, a nivel económico es nefasto. Esta gente de los ayatolás que están ahí con su teocracia, porque además de que imponen la religión, imponen un sistema de gobierno que ha desangrado al país. Es decir, que las protestas son con justa causa. Yo cuando me refiero a esto de que Estados Unidos puede aprovechar la división, no estoy diciendo que, ay, pobrecito el gobierno iraní. No. Esta gente son unos bandidos también. Pero eso no quiere decir que la mejor solución para el pueblo iraní sea la intervención norteamericana. Eso es lo que luego muchos van a pedir. Entonces, ojo que estas protestas tienen mucho sentido por el nefasto gobierno de Irán. El presidente de Estados Unidos amenazó a Irán con el infierno si las fuerzas de seguridad empiezan a meter gente durante las manifestaciones de los últimos días por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida, si bien organizaciones de derechos humanos apuntan a decenas de fallecidos en el marco de las protestas. Les hice saber que se empiezan a acabar con gente, como suelen hacer durante los disturbios, porque tienen muchos disturbios. Si lo hacen, les vamos a dar un golpe muy duro, ha declarado durante una entrevista telefónica con el comentarista Hud Hewitt, quien le ha dicho que de hecho decenas de personas ya han fallecido en el país de forma catastrófica. La crisis económica en Irán desencadena protestas y nuevas tensiones internacionales. La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes, con caídas históricas del valor de la moneda nacional, que es el rial. Esto ha dado pie al origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos, que junto a Israel han vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio. Eso también ha contribuido al desastre económico en Irán, las sanciones que Israel y Estados Unidos les ha colocado. Pero no ha sido lo único, porque claro, cuando tú culpas solamente a las sanciones estadounidenses e israelíes hacia Irán de toda esta situación, no estás diciendo toda la verdad. La verdad es esa, pero también el gobierno desastroso que los ayatolás han llevado, con esta teocracia impositiva, donde ellos son los que son superpoderosos, supermillonarios, y el pueblo, pues, una gran parte del pueblo, pues, no ve esa prosperidad que unos pocos pueden tener en Irán. Así que vemos una dictadura monárquica, porque esos se van cediendo el trono entre las mismas familias de los ayatolás, el hijo, el nieto. Esto no puede ser. Entonces, claro, la gente se ha cansado de esto, se suma la crisis económica y salen a protestar. Y está pasando pues esta situación en Irán, que como vemos, Irán está sumido completamente en protestas en medio de esta situación. El país persa denuncia el uso de métodos de guerra blanda desde el exterior. Vamos a ver qué pasa en Irán. En Irán, miles de personas se movilizan en diferentes ciudades del país en rechazo a las políticas del gobierno. Ya son 12 los días de protestas contra la grave crisis económica, energética e hídrica que golpea a la nación. Según los medios de comunicación locales, se registran enfrentamientos entre ciudadanos y agentes de seguridad. Al menos 2 miembros de la Guardia de la Revolución Islámica han muerto en los choques. Además, informan que las autoridades cortaron el acceso a Internet ante la ola de violencia desatada. En paralelo, Donald Trump advirtió a Teherán de que lanzará un golpe duro si matan a los manifestantes. Desde el Ministerio de Exteriores iraní rechazaron y calificaron sus comentarios de injerencistas. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Uno es la insatisfacción justificada del pueblo por el desastre de gobierno que tienen allá con estos ayatolás sinvergüenzas, bandidos que, están allí en el poder en Irán. Esa es una cosa. Y la otra cosa que fomenta esta situación es que evidentemente desde el exterior, influenciados por Estados Unidos, Israel y quién sabe qué otro país, están teniendo injerencia indirecta para fomentar aún más las protestas. Estados Unidos no es tonto, sabe que esta situación se le iba a salir de control a los ayatolás. ¿Y qué hacen ellos? Seguramente en medio de las protestas, en medio de esta situación, ellos van colando agentes para que se agrave más la situación.
Y claro, estos agentes que fomentan el caos en muchas ocasiones hacen que las protestas se tornen violentas, pero esto ha pasado en muchos países donde hay intereses que estas protestas de alguna forma terminen tumbando un gobierno o a un líder político que para ciertas potencias es incómodo. Evidentemente los ayatolás son incómodos para el ala occidental de Estados Unidos e Israel. Son incómodos porque evidentemente no les permiten tener injerencia directa en el país, no les permiten tener intervencionismo, no les permiten comerciar con los recursos, es decir, no son aliados. Entonces, claro, ¿qué hace Estados Unidos e Israel? Meten ahí mano de forma indirecta en las protestas para que la cosa se salga de control y así tengan justificación los líderes del gobierno iraní para utilizar la fuerza y controlar. ¿Y qué dice Estados Unidos? Si utilizas la fuerza, te daré un golpe certero, es decir, voy a intervenir. Entonces vemos que ahí hay un juego estratégico entre un lado y otro. Entonces, esas son las artimañas, ¿no?, que se utilizan en la geopolítica internacional, en el lenguaje de la guerra mundial para desestabilizar países. Eso no quita que el gobierno iraní no sea un desastre. Aquí Estados Unidos aprovecha el desastroso gobierno de los ayatolás, el cansancio y el hartazgo de la gente que sale a protestar para intervenir, como en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, con las fallas que tenía, como se denunciaba por los mismos venezolanos, es una dictadura, saquen a este señor. Era un hartazgo justificado y eso lo aprovecha Estados Unidos, esa división, para entrar. ¿Qué va a pasar en Irán? ¿Algo parecido? Bueno, ya lo veremos, porque ya Irán es a otro precio. Es un país que está mucho más lejos, es un país que es grande, es un país que no le tiembla la mano en responder si es necesario, así que ya es a otro precio. Pero bueno, sabemos que a Israel y Estados Unidos le interesa debilitarlo cada vez más por el programa nuclear, que Irán ha dicho que no va a frenar, a pesar de los ataques que se hicieron el año pasado contra infraestructuras donde ellos ahí, bueno, tenían avanzado su proyecto nuclear. Entonces, vemos que nada de esto es casualidad. Quizás como no pudieron con estas ofensivas detenerlos del todo, ahora van a aprovechar las divisiones internas. Las protestas en Irán, que no cesan desde finales de diciembre, en medio de la debilitada economía y el desplome de la moneda nacional, se han extendido por toda la República Islámica. Una nueva escalada se produjo en la noche de este jueves tras un llamado del príncipe heredero en exilio Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Persia, derrocado por la revolución en 1979, a salir a las calles, fue lo que dijo. Miren esa movilización de personas, impresionante la cantidad de gente que sale a las calles. Claro, hay gente que dice, no, todo esto lo fomentó Estados Unidos. No, no. La gente sale porque está cansada del gobierno. Que esto después lo aproveche Estados Unidos, ya eso es otra cosa. En Teherán y otras urbes se han escuchado gritos en apoyo al Shah. Las manifestaciones que se desarrollaron el miércoles en diversas ciudades y pueblos iraníes continuaron toda la jornada. Vemos más videos. Van 12 días las protestas. Los medios locales informaron de víctimas entre los agentes de seguridad y también, evidentemente, entre las personas. Hay muchos heridos, se reportan heridos y algunos fallecidos en medio de toda esta situación. Lo que ha llevado al gobierno iraní a cortar el internet para que quede aislado el país del mundo en medio de esta revolución popular. ¿Y por qué cortan el internet? Pues para que no se sepa mucho de lo que pasa allí, para que no se entere el mundo y los iraníes tampoco se enteren de lo que el mundo dice de la situación. Irán aislado del mundo, internet caída, líneas telefónicas bloqueadas y vuelos cancelados. Ali Khamenei habla por radio y TV y las protestas crecen. Entonces bloquearon el internet para frenar las crecientes protestas y también bloqueó las líneas telefónicas, vuelos y bueno, cancelaron todo. Básicamente la teocracia gobernante no consigue frenar las protestas, de acuerdo a las noticias de Reuters. El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, acusó a los manifestantes de actuar en nombre del presidente estadounidense Donald Trump. Hombre, que Estados Unidos y Trump tienen injerencia, por supuesto, pero decir que todo esto es culpa de Estados Unidos es un error.
Si la gente sale a protestar es porque están cansados de la teocracia iraní. Están cansados, están aburridos de que lleva esta gente en el poder no sé cuántas décadas, pasándose del padre al hijo, al nieto, ellos millonarios y la gente pasando hambre en muchos puntos del país. Lógico, llega un momento en que la gente se cansa y Estados Unidos, que no es tonto, sabe esto y dice, vamos a meter mano aquí para exasperar más los ánimos de las protestas y se desestabilice el gobierno iraní. Y en medio de eso, pues, miramos a ver qué sacamos. Así que, claro, son las dos cosas lo que está sucediendo aquí. Que es lo que se sigue afirmando de Irán, que en medio de la intensificación de las protestas, dice que los alborotadores están al servicio de Donald Trump, de Estados Unidos, de Israel. Seguramente hay algunos cuantos que están por allá por Irán fortaleciendo esto. Pero pasa siempre, en las protestas en contra de un presidente, se infiltran allí personas que están, por ejemplo, a favor de la oposición, a favor de aquellos que precisamente no quieren ese gobierno. ¿Y qué hacen en medio de las protestas? Pues generan caos, generan conflictos, generan, bueno, una cantidad de situaciones que hace que la protesta se salga de control y eso hace que una protesta que quizás en principio era una manifestación pacífica se salga de control. Y ahí es donde se le complica la situación al gobierno que esté de turno. Eso ha pasado siempre, así que en este caso pues es más de lo mismo. Y por último tenemos a Donald Trump, donde, bueno, no tiene límites. ¿Cuál es el único límite de su poder? Que es lo que dijo él en una entrevista. No necesito el derecho internacional. Y con esto les queda alguna duda de que Donald Trump es un dictador, como lo menciona la profecía de los 9 tiempos, el gran dictador mundial, el gran dictador hablado y el mundo le atiende. Le atiende porque hace lo que quiere y nadie hace nada. El presidente Donald Trump dijo en una entrevista que el único límite de su poder es su propia moralidad. O sea, lo que él considere que está bien o está mal. Imagínense ustedes. Sí, hay una sola cosa, mi propia moralidad, mi propia mente. Es lo único que puede detenerme, afirmó al responder a la pregunta de si existían límites a su poder global. No necesito el derecho internacional, no busco hacer daño a la gente, añadió el mandatario. Bueno, ahí tienen ustedes la respuesta por él mismo sobre si es un dictador o no. O sea, lo que él considere bueno, pues será así. Lo que él considere malo, pues lo va a destruir. Su propia moralidad, su propia mente. De resto, puede hacer lo que se le dé la gana a nivel mundial. Ahí está, señoras y señores, el gran dictador mundial que sigue metiéndose en la soberanía de otros países. Ya acaba de amenazar México y amenazó a Irán. O sea, hace lo que quiera. Así que cuidado con el que no se alinee con esta dictadura porque sufrirá las consecuencias. Él mismo es el que lo dice. Aquí vemos el cumplimiento, ¿no? Desde mi punto de vista, o por lo menos lo que más se ajusta a ese cumplimiento del mensaje de la profecía de los 9 tiempos en su 7º tiempo. El gran dictador ha hablado y el mundo le atiende. Y ese dictador aparece en un marco de tensiones de guerra mundial, de tensiones previas, de conflictos previos. Ahí es donde aparece el dictador para ir precisamente dando las órdenes y que el mundo se ajuste a sus intereses. Y eso es lo que viene haciendo Donald Trump. La portada de Economics, 2 años seguidos, poniéndolo en el centro de los acontecimientos. Y este año 2026 parece que viene con todo y apenas lleva un año de gobierno. Una locura total lo que se viene en el mundo bajo las órdenes de este psicópata. Bien, esto era lo que quería compartir con ustedes, esta actualización noticiosa de eventos que están ocurriendo y que es importante que estemos informados. No es más por esta ocasión, ahí estaré leyendo sus comentarios, les agradezco sus likes y la suscripción a este canal. Nos vemos en un próximo programa.